Él es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la República Argentina, depende del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible de la Nación, y además, bueno, ha sido periodista, es biólogo y cumple las veces por manejar las áreas que tienen que ver con la comunicación muchas veces del Ministerio. Es como un viceministro de la cartera de Ambiente y se llama Sergio Federovisky. ¿Qué tal, Sergio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme y gracias por la introducción, muy generosa. Bueno, hacías buenos programas, Sergio, yo te veía siempre. Muchas gracias. Ya sé entonces a quién le voy a ir a pedir trabajo cuando termine esto. Te veo muy optimista esta mañana. Pero quería sí tratar de hablar algunos temas, pero me parece un tema que es muy importante, que es relevante, que me parece que mucha gente en la diaria no tiene en estos momentos acercamiento con él, y tiene que ver con esto de la taxonomía verde, que la taxonomía verde, le explicamos a la audiencia, aquellas que no lo saben, tiene que ver con lo que ha sucedido en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, con que los primeros días de enero en Bruselas se está trabajando un tema que tiene que ver con que este bono verde le otorgaría a la energía nuclear y a la energía que tiene que ver con el gas natural. Lo nuclear directamente linkea con Francia, que tiene un 70% de su matriz energética hecha con energía atómica, y el gas natural, bueno, es algo que es fundamental para Alemania. No sé si Scholz ahora en la unión con los verdes sigue estando tan a favor de como estaba la administración de Merkel con el tema del gas natural. Alemania está muy necesitado del gas natural y ese gas natural es de Rusia, pero lo que quería sí preguntarte es si esto da un cambio radical a lo que tenía que ver con el empuje de las renovables, porque si la Unión Europea acepta como energía limpia al gas natural y a la nuclear y a la energía nuclear, el paradigma se estaría virando. ¿Cuál es la opinión que tenés sobre esto que está sucediendo en estos momentos en Europa? Es interesante, es muy interesante lo que está ocurriendo y por supuesto la pregunta al respecto. Lo que cabría preguntarse antes que nada es por qué los demás, es decir, por qué el resto de la humanidad, los casi 7.000 millones de habitantes, tenemos que tomar como verdad revelada lo que determinan los dirigentes de la Unión Europea, que como todos sabemos no deben estar muy exentos a presiones, lobbies, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que estos calificativos, esta taxonomía, como vos señalabas recién, esta determinación de que a partir de pasado mañana tal energía pasa a ser limpia y por lo tanto todos debemos correr en determinada dirección, a mí me suena mucho a la posición de poder que determinado lobby alcanza en determinado momento. Y me atengo simplemente a la lectura de los últimos 30 años, desde que los estados, por llamarlo de alguna manera, han decidido instalar en la agenda diplomática internacional las consideraciones respecto del cambio climático y fundamentalmente las discusiones alrededor de la Convención de Cambio Climático que se firmó en 1992, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido más que nunca. Por lo tanto, yo no sería tan partidario de acomodar las políticas públicas de cada uno de los países a decisiones de 4 burócratas, con todo respeto por los burócratas, que deciden que a partir de hoy la energía nuclear es limpia, toda vez que además tenemos un antecedente muy cercano, el de Fukushima, que por ejemplo provocó que Alemania diera marcha atrás y determinara el desmantelamiento de todas sus centrales nucleares. Acá el punto creo que es de qué manera nos sentamos alrededor de una mesa, o se sientan quizás los países poderosos por sobre todas las cosas, para determinar cómo se ejecuta la transición de los próximos 10, 20, 30 años en materia energética, y hacia dónde vamos y cuáles son las metas reales que somos capaces de cumplir. Mientras eso no ocurra, creo que lo demás está sometido a las presiones económicas de los diversos lobbies. Te voy a dar un ejemplo adicional. Hace aproximadamente 15 años, si no me equivoco, una enorme discusión en los Estados Unidos respecto de cómo iba a ser su transición energética, y el gobierno del entonces presidente Bush hijo por supuesto, determinó que la transición energética iba a ser a favor de los biocombustibles. Y se supo luego, después se conoció, que eso había sido resultado del lobby petrolero. Y uno diría, ¿por qué el lobby petrolero haciendo presión a favor de los biocombustibles? Porque el negocio que querían mantener era el de la distribución.
Claro. Y la distribución de la nafta es idéntica a la del biocombustible, estaciones de servicio. Sí, Y este sí. negocio lo maneja el lobby petrolero de Texas. Sí, bueno, en relación a lo que tiene que ver, yo estaba pensando y analizando este tema y lo quería llevar hacia la región y en la Argentina, bueno, en los últimos años se ha llevado a un aumento de las energías renovables de casi hoy en día estamos en el 10% de la matriz energética casi de renovables, pero todavía sigue siendo un país que su matriz está fuertemente ligada a lo que es primeramente el gas y después el petróleo. En relación al petróleo, en estas últimas semanas hubo algo muy interesante que pasó en el sector que tiene que ver con las plataformas offshore que se van a llevar adelante por parte de Equinor con YPF conjuntamente a 300 kilómetros de Mar del Plata. Dejo en claro esto porque es bastante más adentro del océano Atlántico, ¿no? En el mar argentino son 300 kilómetros mar adentro y nosotros, bueno, en el programa todo el tiempo salen en estas temáticas y bueno, nosotros ya te decía al comienzo de la entrevista que tenemos un bloque que tiene que ver con medio ambiente y esta semana la agencia Pacurondo sacó un artículo ya escrito hace un tiempo de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, en donde hablaba de guarda con estas ideas de partidos políticos de izquierda o progresistas que se enamoran del discurso de energías renovables 100%, cuando en definitiva lo que termina pasando en países de Sudamérica es que quedamos ligados a circunstancias que nos van a seguir primarizando nuestra economía porque no abrimos la puerta a ninguna experiencia extractivista que nos pueda generar divisas como nación y que en definitiva, si hay un cuidado medioambiental, se puede llevar adelante una transición ecológica viable. En relación a esto, yo estuve tratando de comunicarme esta semana, fui a la empresa, fui a Equinor y ellos por el momento no están haciendo, gentilmente me contestaron, me dijeron que no están haciendo entrevistas por el momento. La verdad que yo pensaba que la mirada de ellos sería mucho mejor si comunicaran, pero quería hacerte escuchar a vos, que seguramente lo sabrás, pero también a la audiencia, lo que ellos están promocionando de lo que van a hacer o cómo es una exploración en una plataforma offshore. Quería que escuchases ese corte y a partir de ahí que analicemos cómo es esto porque para Greenpeace vamos a terminar todos empetrolados en breve, pero también hay otros analistas que dicen que no va a ser así, porque por ejemplo, esto no es el Golfo de México, y en el Golfo de México a veces hay derrames porque tiene que ver con la cercanía de huracanes en la región, y acá, ni en la cuenca austral, hay huracanes. Entonces quería tratar de desmenuzar este tema con vos, pero también a la audiencia hacerle escuchar esto que emite Equinor desde su página web. Los relevamientos sísmicos son realizados por buques especialmente construidos para este propósito, que viajan a baja velocidad y remolcan una serie de cables llamados streamers. Los streamers cubren una extensa área y contienen sensores que capturan los datos. Para recopilar datos sísmicos, breves ráfagas de aire comprimido son liberadas cada 5 o 15 segundos hacia el fondo marino. Esto crea ondas sonoras de baja frecuencia que son reflejadas hasta la superficie del mar, donde son grabadas por sensores. El tiempo acumulado de salida sonora constituye menos del 5% del tiempo total del estudio. Por razones de seguridad, buques de apoyo son utilizados para advertir a otros usuarios marinos que el relevamiento sísmico se está llevando a cabo. Además, observadores de mamíferos a bordo del buque sísmico monitorean y llevan registro de la vida marina como ballenas y delfines. Su tarea consiste en asegurar que animales sensibles a sonidos de baja frecuencia no estén cerca antes de iniciar la fuente de sonido. ¿Qué te parece de todo esto, de lo que se habla? Yo he escuchado algunos cortes de audio de colegas donde dicen que van a estar bombardeando, literal, van a estar bombardeando 24 horas al día el océano Atlántico. Y la verdad que eso es mentira. Entonces quería, primero, como periodista me dirigí a la empresa, por eso te comentaba que fui en la semana de Equinor y que ellos me respondieron, pero también desde el Ministerio de Ambiente de la República Argentina quería que nos brindases un punto de vista sobre esto que va a suceder, que es la exploración de estas plataformas offshore a 300 kilómetros de lo que serían las costas de Mar del Plata. Yo creo que todos tenemos que ser un poquitito más responsables cuando hablamos y que tenemos que decir las cosas con algún grado de rigor, independientemente de que tengamos simpatías o que tengamos
inclinaciones a favor de determinado modo de pensamiento o determinada modalidad de cómo tiene que ser la relación entre la sociedad y la naturaleza en un país. Vamos a empezar un poquito por lo que dijiste antes respecto de lo de Álvaro García Linera, de cómo está integrada la matriz energética argentina y lo de Álvaro García Linera. Sí. En realidad Álvaro García Linera es aún más audaz que lo que vos citaste. Hay un libro que verdaderamente lo recomiendo que se llama Postneoliberalismo, tensiones y complejidades, donde él habla específicamente de esta cuestión de la transición ecológica, de la primarización o no de la economía, del extractivismo. Y él lo que dice es que el extractivismo en sí mismo no es ni bueno ni malo, y que en todo caso no ser extractivista no garantiza la felicidad de los pueblos, ni que los pueblos sean más igualitarios en materia económica, porque dice, con ese criterio, países que claramente no son extractivistas, como Alemania, por ejemplo, o como los países balcánicos, deberían ser países extraordinarios, sin embargo no lo son. Sí. Incluso los nórdicos tienen algunos problemitas con esas historias. La matriz energética argentina está claro que está compuesta de casi un 70%, un poco más, de integración de los hidrocarburos a la producción de electricidad fundamentalmente, pero es más o menos la matriz energética de todo el mundo. Hay países con un poco mejor, un poco peor, pero no hay grandes diferencias. No tenemos países, de los países que podamos considerar trascendentes, que hoy tengan una matriz energética con el 30% de hidrocarburos y el 70% de energías renovables. Eso no existe en el mundo. ¿Puede existir? Sí, posiblemente, pero volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué tiene que ver esto con los lobbies, con los negocios, etcétera, etcétera? Y nosotros no estamos exentos de esa situación. Ahora, yendo directamente a la cuestión de la plataforma offshore, primero a mí me parece que la Argentina, como cualquier país, tiene derecho a conocer cuál es su stock en materia de recursos naturales. Es decir, ¿con qué cuenta? Sí. ¿Qué tenemos nosotros de hidrocarburos bajo la plataforma submarina? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Tenemos vaca muerta allí o no tenemos nada? Y me parece que poder explorar eso y conocer a ciencia cierta cuál es ese stock es parte de la soberanía nacional, es parte de conocer con qué cuenta un país al cual todos presuponemos rotundamente rico en materia de recursos naturales y no sabemos si efectivamente es así pensando hacia el futuro. Lo segundo es que a partir de eso se abre una discusión que es interesante desde el punto de vista ideológico, que es cuándo empieza la transición y de qué manera se empieza a ceder en la búsqueda de hidrocarburos y en la potencial explotación futura de los mismos. Pero esa discusión, que es lícita, es válida y hay que darla, está contaminada por una cantidad de, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie?, de consignas, de palabreríos, de ignorancia. Yo no sé cómo se hace la exploración offshore con bombardeo de gas comprimido. Yo no lo sé. Soy biólogo, estoy formado, tengo posgrados, etcétera, etcétera, pero yo sería un irresponsable si dijera que sé cómo se hace. Entonces, resulta que ahora ser ambientalista le da a cualquiera la plataforma para poder opinar sobre cualquier tecnología como si supiera. Y a mí no me parece que tener una adscripción a determinado ismo, en este caso el ambientalismo, otorgue rigor, conocimiento científico, etcétera, de gente que no lo tiene, claramente. O sea, una cosa es la postulación en materia ideológica y otra cosa es el conocimiento. Sí. Y cuando hablamos de periodistas, con más razón todavía. Ser periodista ambiental no significa adscribir a una ideología, significa dedicarse a cubrir las cuestiones ambientales con el mayor rigor posible. Y cuando una ONG internacional, como vos citaste al pasar, se permite hacer una publicidad señalando que vamos a entrar a la playa en Punta Mogotes y vamos a salir con petróleo hasta las rodillas, eso es lisa y llanamente terrorismo mediático y eso es mentira. Completamente mentira. ¿Eso significa que no va a haber derrames? No, probablemente los haya cuando haya explotación, porque ni siquiera estamos discutiendo hoy la explotación de los hidrocarburos, estamos discutiendo la exploración. Bueno, de hecho yo lo que te estaba hablando de la zona del Golfo de México, en donde él hace un estudio comparativo, el estudioso de Greenpeace, o quien elevó ese informe, fue contrarrestado por un ingeniero argentino que se llama, creo, Martín Venegas,
que da clases en diversas facultades, en la Facultad de San Martín, en la Facultad de Hurlingham, en donde, por ejemplo, decía este problema. En ese informe de Greenpeace no se habla que tanto en la cuenca austral como sería en las costas de la provincia de Buenos Aires, no está la probabilidad de que haya huracanes como sí lo hay en el Golfo de México, y que ellos en su momento Pero olvídate de eso, yo quiero Mm. saber dónde está Greenpeace. Mm. ¿En dónde está Greenpeace? Lo voy a decir con nombre y apellido. Reclamando por la impunidad en la que quedó Shell después del derrame de petróleo de Magdalena de 1999. Claro. ¿Dónde está Greenpeace reclamando eso? Porque no lo he visto. Y yo sí lo he hecho, tengo hasta documentales hechos al respecto. Programas de televisión, artículos escritos, capítulos de libros sobre el derrame de petróleo en Magdalena. Mm. Entonces hablemos de las cosas que existen. Después hablamos de ciencia ficción. Sí, aparte hay una cuestión que tiene que ver con que, evidentemente, desde mi punto de vista, yo creo que siempre en este programa pusimos la postura de que hay que ir hacia una transición ecológica, pero que eso tampoco nos tiene que llevar puestos, escaparnos de la realidad y pensar que eso va a ser nada más que un chasquido de dedos, y que vas a estar en una situación en donde vas a estar No solamente 100% eso, renovable. O sea, no solamente eso, sino que aún sin mala voluntad, porque imagino que muchos no la tienen, uno no puede ser tan irresponsable de imaginar que el deseo puede convertirse en realidad al día siguiente. A mí me encantaría que la Argentina tuviese 100% de su electricidad producida con energías renovables. Me encantaría. Pero si yo dijera que eso es posible pasado mañana, no solamente soy un irresponsable, soy un mentiroso. Y si milito, si postulo esa posibilidad como real, además soy un irresponsable. Sí, por eso encaré la entrevista con estas tratativas que se están llevando adelante en Bruselas con el tema de la taxonomía verde y bueno, esto del gas natural y también o sea, tener la pergaminos atómica. Ambientales no significa gritar más fuerte por una realidad que es imposible. Sabés que tengo una compañera de trabajo, se llama Agustina Pérez Huerta, y quiere hacerte una pregunta. Por supuesto. Agustina. No está Agustina, no. Lo que pasa es que, como viste, con el tema de la pandemia está con Discord a veces. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Que decís hola, ¿qué tal? Y bueno, y tarda un minutito en conectarse. Si está en un ratito, avísame, Agustina, y pregunta. Yo quería tratar de Sergio, preguntarte sobre lo que terminó sucediendo con el proyecto Navidad en Chubut, en donde también me parece que es otro problema importante que ha sucedido en este último tiempo. Ya viene digamos, de décadas, ¿no? El problema de la minería en Chubut. Pero explicarle a la audiencia qué es hacer una minería responsable y cómo trabaja el Ministerio de Ambiente para lograr que una empresa minera haga minería responsable con un cuidado del medio ambiente. Lo primero que hace el Ministerio de Ambiente es fiscalizar, cosa que muchas veces algunas provincias no permiten. A mí me da la sensación de que antes de discutir cuáles son los parámetros de una minería responsable, aclarando que la minería sustentable para mí no existe, porque no estamos hablando de un recurso renovable, sino de un recurso finito, debemos señalar que hay dos cuestiones que todavía merecen ser discutidas fuertemente en la Argentina y sobre las cuales no hay acuerdo. La primera es qué es la licencia social y cómo se mide, cómo se determina. Cuando se dice tal proyecto no tiene licencia social, ¿qué significa esto? ¿Cantidad de gente puesta en la calle protestando? ¿Cantidad de gente rompiendo vidrieras? O al revés, cuando se dice este proyecto o en esta provincia la minería sí tiene licencia social. ¿De qué hablamos? ¿De cantidad de sindicatos puestos a apretar trabajadores en la calle? ¿Qué es la licencia social? ¿Cómo se mide? ¿Con un plebiscito? ¿Con una votación? ¿Se acepta que cuando se vota a un gobernador se le da patente de corso para que después vaya en cualquier dirección, aún en aquellas que no había manifestado durante la elección, o peor aún, aquellas contrarias a lo que había postulado en la campaña electoral? Bueno, todas estas discusiones respecto de la licencia social son tan arbitrarias que cualquiera se siente con el derecho de decir esto no tiene licencia social, entonces que no se haga, o viceversa. Y lo segundo es dónde está la responsabilidad de las jurisdicciones y dónde empieza la responsabilidad del Estado Nacional. Somos hijos, todos nosotros, en materia ambiental, de la Constitución del año 94, que establece que el dominio de los recursos naturales es de las provincias. Se dice ligeramente, no, las provincias son dueñas de los recursos naturales. Falso.
Las provincias ejercen el dominio. ¿Qué significa ejercer el dominio? Tener capacidad de legislar sobre esos recursos naturales. Eso significa que las provincias pueden determinar qué, cómo y dónde se explota. Ahora, eso exime a la nación del control, de la fiscalización, del establecimiento de prioridades, del establecimiento de criterios respecto de cómo se deben hacer las cosas o cómo no, de ninguna manera. Pero la nación, y fundamentalmente durante el último gobierno de Mauricio Macri, decidió entregarle, sobre la base falsa de que las provincias son dueñas de los recursos naturales, toda potestad a los distritos, y la nación se escapó de la fiscalización a tal punto que tuvimos un ministro de Medio Ambiente que dijo que no tenía nada que ver con los derrames de agua con cianuro en Barrick, en San Juan. Sí. Hasta ese extremo de bestialidad hemos llegado. Nosotros creemos, o yo creo, y con eso termino, que tenemos una responsabilidad del Estado Nacional y que esa responsabilidad es la fiscalización de tercer nivel. No, pero quería tratar de ahondar en la idea, porque, por ejemplo, ahí en la zona de la meseta chubutense, donde se iba a llevar adelante el proyecto Navidad, ¿qué diferencias había, tal vez con alguna minería que se lleva desde hace tiempo de manera responsable en la provincia de San Juan? Está bien, tuvieron otros hechos que no fueron responsables, pero sí hubo una minería que realmente tuvo un proceso de cuidado ambiental, no solamente en la provincia de San Juan, sino también en otras provincias que son mineras. A ver, acá hay una discusión paralela a esto. Hay sectores de la población que creo que son respetables en tanto y en cuanto provienen de una historia en la que la minería fue muy saqueadora y muy poco respetuosa del ambiente, no solo en Argentina, que interpretan que la sola realización de la minería es una amenaza. Por lo tanto, plantean que no haya minería, no que haya minería más responsable o menos responsable, que haya minería con más o menos protección del ambiente, sino directamente que no la haya, porque la sola presencia de la actividad minera la consideran atentatoria contra el ambiente. Esa posición maximalista es muy difícil de revertir, porque efectivamente lo único que podría oponerse a eso, razonablemente, es hagamos minería con un férreo control estatal, con un férreo control de la sociedad, y con la garantía de que cualquier situación anómala que pudiera producirse a lo largo del proceso de extracción minera, sí o sí debe determinar la paralización del proyecto y la remediación a costo absoluto por parte de la empresa. Teniendo esas dos condiciones, yo creo que podría discutirse de otro modo la posibilidad de tener minería. Sergio, te hago la última pregunta y te traslado la pregunta porque tenemos problemas con el Discord y Agustina no podemos, no te puede preguntar, pero más o menos voy a trasladarle la pregunta que te iba a hacer ella, te la voy a hacer yo. Y tiene que ver con esto que justamente cuando estábamos pensando en la entrevista con Agustina, yo le decía, bueno, tratemos de hacer alguna pregunta que tiene que ver con algo que yo estoy notando, desde algo muy menor hasta algo que en definitiva después cuando remate la requisitoria te vas a dar cuenta que es mayor. Pero yo vivo en Almagro, por ejemplo, ¿no? Y en Almagro, hasta hace algún tiempito atrás, había tachos de basura. Tachos de basura en la calle, en la esquina, a mitad de cuadra. Y le he preguntado en el último tiempo a gente que si esos tachos de basura siguen estando. Y los tachos de basura o fueron vandalizados o por X razón ya no están y no se vuelven a reponer esos tachos de basura, y ahí es donde hago la introducción a algo mayor que tiene que ver con, por ejemplo, el discurso de Horacio Rodríguez Larreta sobre hacer un gobierno ecológico de cuidado del medio ambiente, termina generando cantidad de metros de espacio público que son irrisorios en comparación a los que pide la Organización Mundial de la Salud. Eso por un punto. Después, construye edificios por todos lados, lo cual genera problemas que tienen que ver con la falta de electricidad, lo hemos notado la semana pasada, y encima remata con una idea que tiene que ver con hago bicisendas, pero no hago tal vez transporte más sustentable o tal vez un transporte que sea mucho más viable para el habitante de la Ciudad de Buenos Aires, que es la construcción de subterráneos. Mira, es muy sencillo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensás de esa idea política que tiene el PRO de vender una sociedad verde cuando en la realidad yo no tengo tacho de basura? Yo vivo en el barrio de Almagro y no tengo tacho de basura en la esquina. Discúlpame, en la pregunta está la respuesta. Es muy sencillo.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno anclado exclusivamente en el marketing y en las cuestiones cosméticas, pero es un gobierno fuertemente determinado por la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, es imposible que ese gobierno tenga una actitud proactiva en la mejora de la relación entre la sociedad y el medio natural. Tomemos un solo ejemplo, el Río de la Plata. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el antecesor de Mauricio Macri determinaron que el Río de la Plata no es un río, es una postal, que solo sirve para que señores con muchísimo dinero puedan disfrutarlo desde torres en Puerto Madero o quizás ahora en frente a donde estaba Costa Salguero. Pero lo cierto es que la recuperación del río como ámbito de contacto y de interacción entre la sociedad y el medio natural, como ámbito de esparcimiento para los sectores populares, y como consecuencia de eso, la posibilidad de recuperarlo como río, es decir, descontaminarlo, controlar los vuelcos, hacer que sea algo parecido a lo que es Montevideo, que es el ejemplo que todos siempre tenemos a mano, sí. Eso está fuera de la agenda directamente. Y si eso está fuera de la agenda, a mí no me hablen de que eso es un gobierno verde o nada por el estilo. Y a partir de allí, cualquier muestra va en la misma dirección. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando habla de sus espacios verdes, contabiliza los canteros de los bulevares de las avenidas. Eso no es un espacio verde. Y cuando también contabiliza los espacios verdes, incorpora allí espacios de color verde que son privados, por lo tanto que no tienen acceso público. Vos Eso notaste, no es... Sergio, ¿no? Esto de los tachos de basura, ¿no? Sí, por supuesto. Que no hay, no los reponen. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el marketing del reciclaje, y en realidad el poco reciclaje que se hace en la Ciudad de Buenos Aires queda en manos de las cooperativas de cartoneros que han sido abandonadas a la buena de Dios por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene ni siquiera un esquema de recolección diferenciada financiado por el Estado como cualquier ciudad importante del mundo. Sergio, te quería agradecer por la verdad que pudimos hablar de varios temas y salió la entrevista y la conversación que me imaginé ayer a la noche, y aparte, bueno, era la primera vez que hablábamos, y te mando un abrazo y buen fin de semana. Esperemos Igualmente, hablar durante el año. Cuando ustedes quieran, a disposición. Muchísimas gracias Sergio. Quien está hablando con nosotros era Sergio Federovisky, quien es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ambiente de la Nación, y hace las veces de viceministro de la República Argentina en temas ambientales. Nosotros estamos en AM 1420 con vos, estamos escuchando Paso a Valores